Uno se pregunta en qué tipo de aplicaciones puede encontrar uno efectivamente el uso de la inteligencia artificial. Cuando uno empieza a programar un sistema, uno toma en cuenta estructuras de datos o algoritmos comunes que uno utiliza para resolver problemas tradicionales. Por ejemplo, en el mundo de la logística se utilizan algoritmos que tienen que ver con la secuenciación ordenada de algunos procesos o de algunas, inclusive, cadenas productivas. El problema que da origen al uso de la inteligencia artificial en ese tipo de aplicaciones tiene que ver, por ejemplo, con el uso eficiente de la información y sobre todo el cómo involucrar en algoritmos aspectos relacionados con la incertidumbre. Si imaginamos, por ejemplo, un proceso de logística donde tenemos que organizar una serie de vehículos que se tienen que mover acorde a ciertos estatutos o a ciertos reglamentos o a ciertas reglas de conducta vehicular, uno pudiera imaginar que es completamente realizable el definir el comportamiento de los vehículos, por ejemplo, en la interacción de unos con otros. Sin embargo, cuando uno empieza a manejar información real que es proveniente de sensores, como puede ser, por ejemplo, cámaras de video como con la que ahorita me están filmando, uno tiene que entender que, por ejemplo, las razones o la información relacionada con la luminosidad, que es a final de cuentas la que genera la información de dónde se ubican perfectamente los vehículos, cómo se están moviendo, o inclusive la aparición, por ejemplo, de un peatón que no estaba planificado tratar acorde a las reglas de conducta, uno tiene que tener un sistema que pueda procesar la información de estas imágenes para poder generar esas estructuras que permitan planificar las acciones subsecuentes. Si una de esas acciones subsecuentes tiene que ver con una situación, por ejemplo, de emergencia, tiene que haber un algoritmo que tiene que tomar en cuenta la información, procesarla de manera muy veloz para poder tomar una decisión correctiva. Es justamente ahí donde empieza la aparición de los algoritmos de inteligencia artificial que pudieran, por ejemplo, integrar aspectos relacionados con el razonamiento. A partir de qué momento, por ejemplo, la aparición de un peatón en una imagen en cuenta que se está obteniendo con una cámara que está fija en un vehículo implica un aspecto de riesgo, un aspecto de peligrosidad. En ese momento es donde los algoritmos que están corriendo de preferencia en paralelo, tomando en cuenta la información de todos los sensores, incluyendo la determinación o la detección de una posible colisión, son las que tienen que generar, por ejemplo, las acciones para frenar el movimiento de un vehículo, tomando en cuenta, por ejemplo, información también de la velocidad, qué tal si hay un vehículo detrás, qué tipo de acciones tienen que ser secuenciadas para evitar un accidente. De esta manera tenemos un ejemplo claro de cómo utilizar inteligencia artificial, algoritmos específicos que tienen que ver con procesamiento de imágenes.